bien, el día de hoy vamos a hablar de algunas otras formas que te pueden ayudar a insertarte en el mundo laboral. Y fíjate, el 75% de los trabajos los vas a encontrar gracias a tu networking. ¿Cuál es el networking? Son todas esas redes de contactos que tú tienes que te podrían ayudar a encontrar el trabajo que tú quieres. ¿Quiénes pueden ser? Bueno, pueden ser tus maestros de la universidad, puede ser tu tío que trabaja en una gran compañía, tu vecino que tiene una empresa, tu amigo que ya está trabajando, cualquier persona con la que hayas tenido contacto, que de alguna manera te puede conectar con otras personas que seguramente andan buscando a alguien como tú. Yo no quiero que pienses que hay un mundo limitante de labor o de trabajo. Estoy segura de que hay personas, hay alguien en el mundo allá afuera que necesita una persona como tú. Ahora lo que necesitamos hacer es que se contacten. Por eso es tan importante que tú sepas manejar tu red de contactos. ¿Cómo la tienes que manejar? Uno, acuérdate que siempre tienes que hacer más amigos. Tienes que buscar gente con la cual te puedas relacionar. Y en cualquier situación puede ser que tengas un maravilloso contacto y que algún día esa persona te diga, oye, ¿no te gustaría venirte a trabajar conmigo? Esto puede ser en un vuelo, en algún avión. Platica con la persona que tengas al lado, en tu autobús, cuando vengas en el camión, en el gimnasio, mientras estás haciendo pesas, platica con las personas. Cuando estés corriendo, en una boda, con la persona que se sentó junto a ti, tu vecino, cualquier persona con la que tengas contacto es una posible persona que te ayude a encontrar trabajo. ¿Cómo debes de hacer este networking? Haz una lista de aquellas personas a las que no te daría pena pedirles trabajo. Por ejemplo, tu mejor amigo. Tú no vas a ir a su oficina a pedirle trabajo. Lo que sí vas a hacer es ir a su oficina y decirle que estás buscando trabajo. Acuérdate que es muy importante que sonrías. Tienes que caerle bien a las personas con las que te relacionas. Este es tu amigo, le comentas, oye, estoy buscando trabajo, le das tu currículum. Funciona mucho mejor cara a cara. No mandes mail, porque es muy fácil para nosotros cuando estás trabajando no hacerle caso a un mail, porque no está ahí. Pero a tu mejor amigo que está sentado y te está comentando que anda buscando trabajo, es mucho más fácil que entonces en algún momento lo recuerdes cuando alguien más te esté comentando, oye, busco un empleado o busco a un colaborador que me ayude en esto. Lleva tu currículum, recuerda que tu currículum tiene que estar libre de cualquier falta de ortografía y debe de cumplir con que sea solamente de una hoja. En algunos otros videos hablaremos acerca de cómo hacer tu currículum. Y tienes que darle seguimiento. Acuérdate que tu amigo, por más que sea tu mejor amigo, tiene muchas cosas que hacer. Háblale y dile, oye, sigo buscando trabajo, muchas gracias. Y también pídele a él, porque es tu mejor amigo, que te recomiende a otras personas con las cuales podrías ir a decirles que estás buscando trabajo. Por ejemplo, su papá, el papá de tu amigo. Y entonces vas y te presentas con el papá de tu amigo y le dices que estás buscando trabajo. Si haces bien el networking, en una semana tú vas a tener más de 12 contactos, estoy segura, nuevos, que saben que estás buscando trabajo. Te aseguro que de esta manera muy fácilmente vas a encontrar nuevas oportunidades en donde puedas emplearte y puedas desarrollar toda tu potencialidad. Entonces no dejes de hacer el networking, sonríe, haz contacto cara a cara y cuando ya tengas trabajo, acuérdate de ser agradecido. Háblale por teléfono a tu amigo o al papá de tu amigo o al papá de tu novia o a tu vecino y dile que ya tienes trabajo y ponte a sus órdenes en el nuevo trabajo que hayas encontrado. Bueno, tengo multitud de ejemplos de mis alumnos y míos acerca de cómo se puede conseguir trabajo gracias a las redes sociales, a las personas con las que tú te contactas. Un ejemplo que les quiero poner es de una señora de 60 años que estaba muy preocupada porque su hijo de 40 años se había quedado sin empleo. Fue al gimnasio y estando en el gimnasio otra señora le preguntó, ¿cómo estás? Estoy muy preocupada porque mi hijo pues se acaba de quedar sin empleo. No me digas, ¿y en qué trabaja tu hijo? ¿Qué profesión tiene? La señora le dijo, bueno, pues es que mi esposo anda buscando a alguien de esas características. Se los voy a resumir. En el gimnasio, dos señoras le encontraron trabajo, bueno, una a su hijo de 40 años y la otra persona le encontró un colaborador a su esposo. Así
fluyen las redes sociales, así de esa manera tú tienes que manejar tu networking. Resumiendo, sonríe. Acuérdate de hacer una lista de todas aquellas personas que conoces que te gustaría que supieran que estás buscando empleo. No es una vergüenza pedir empleo, así que coméntales, estoy buscando empleo. Mantén esas relaciones y agradécele a las personas cuando tú ya tengas un empleo. Y acuérdate, continúa siempre manteniendo esas redes sociales.